Hace más de 120 años, se inició una saga de maestros. Desde entonces, hemos acumulado saber generación tras generación. Y hoy lo hemos recogido en un campus único. Más de 1.200 metros cuadrados de instalaciones. 10.000 metros cuadrados de bodegas. Un edificio abierto al conocimiento, la enseñanza y la investigación. 350 plazas para profesionales y estudiantes, con salas especializadas, incluyendo bodega natural, laboratorio sensorial, espacio show cooking, sala de corte. La tecnología, la investigación y el saber artesanal unidos en el campus del jamón Montenevado. Un foro profesional, amplio y multidisciplinar para estudiantes, cocineros, charcuteros y profesionales del sector. Desde el conocimiento de las razas y la selección, hasta talleres prácticos de corte y presentación final, pasando por la tradición de la cría y el estudio en profundidad de los fundamentos científicos de la buena alimentación, de su riqueza y aporte nutricional, el bienestar animal y el medio ambiente. El conocimiento de las bases termodinámicas del secado y los fenómenos físico-químicos de la curación. Las innovaciones en los procesos de elaboración, su seguimiento y control. La organoléptica y todo el universo sensorial, la textura, los sabores y los aromas. El estudio, la investigación y el aprendizaje avanzados. Las normativas, denominaciones y reglamentos de una tradición centenaria. Con los mejores profesionales, criadores, maestros jamoneros, veterinarios, técnicos, maestros afinadores, chefs, seminarios, conferencias, formación técnica, masterclass, práctica profesional, cursos monográficos e investigación en un marco inigualable. Campus del Jamón Montenevado. Tradición, formación, innovación. Aquí en el Campus Montenevado. Muchas gracias a todos los asistentes, tanto aquí en presencial como en streaming, ¿no? Hoy tenemos con nosotros a Dolors Guardia, investigadora senior en el IRTA. Buenas tardes, Dolors. Buenas tardes. Que, bueno, pues hoy nos hará una masterclass en evaluación sensorial en jamón curado, ¿no? Algo que, bueno, pues la evaluación sensorial creo que es una herramienta que a todos los profesionales del sector, bueno, pues nos parece una cosa útil, una cosa que queremos aplicar a nuestros productos, pero que no siempre sabemos cómo debemos hacerlo, ¿no? Para tener unos resultados objetivos, repetibles y, bueno, pues que nos sirvan para mejorar nuestros productos, ¿no? En este caso, ella creo que nos hará una clase magistral breve de unos 45 minutos, que es la idea que tenemos, pero, bueno, creo que nos será útil a todos, ¿no? Para aprender un poco más de este mundo. Esos 45 minutos serán un poco de la presentación, después habrá un turno de preguntas en el cual os animo que vayáis poniendo todas las preguntas que tengáis ya en el chat para que las podamos ir respondiendo y, bueno, pues al final de la jornada las trataremos de resolver y hacer una pequeña mesa redonda. Quería recordar también que dentro de un mes exactamente, el próximo 2 de marzo, tendremos con nosotros a Silvia Montoro de la Universidad Católica de Murcia. Bueno, pues la doctora Silvia nos hablará de la importancia de los péptidos activos en el jamón curado y sus beneficios sobre la salud, ¿no? Se trata también de un tema, bueno, pues de mucha relevancia, ¿no? Una línea de investigación muy importante que hay en este momento y que puede ser el futuro en la parte saludable y nutricional y positiva del jamón curado, ¿no? O sea que espero que podáis estar aquí con nosotros y aprender de Silvia, ¿no? Y ya sin más voy a hacer un pequeño resumen bueno, pues del currículum de Dolors, ¿no? Ella es doctora ingeniero agrónomo por la Universidad de Lleida, actualmente es investigadora del Programa de Calidad y Tecnologías Alimentarias del IRTA en Monels. Su actividad investigadora se centra en la mejora y desarrollo de nuevos alimentos a través de su formulación y de las tecnologías de procesado y conservación, incluyendo ciertas tecnologías como las altas presiones, la aplicación de radiofrecuencias y otras muchas.
En su área de conocimiento y de trabajo se incluyen el análisis sensorial y los estudios de consumidores. En los últimos 10 años ha participado en la ejecución de 26 proyectos competitivos de investigación nacionales y europeos. Es coautora de más de 70 artículos científicos, además de artículos técnicos y capítulos de libro, y ha sido la investigadora del IRTA responsable de la coordinación de las sesiones de degustación de los Premios Alimentos de España al Mejor Jamón en varias ediciones y es coautora del Manual de Evaluación Sensorial del Jamón y la Paleta Curados. Y bueno, pues sin más, le cedo la palabra y bueno, pues aquí te dejo el micrófono. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Perdón. Buenas tardes a todos y quiero empezar, aunque sea bastante frecuente hacerlo de esta manera, es agradecer a Alejandro y en general diría a la familia, a su familia, a la familia Olmos, que me habéis dado la oportunidad de participar y estar aquí y compartir con vosotros pues esta clase de análisis sensorial aplicada al jamón curado. También muchísimas gracias a vosotros, a los que estáis presentes aquí, porque demostráis que tenéis interés en esta ciencia que es el análisis sensorial y en un producto que es el producto cárnico estrella en España, que es el jamón curado. Y también muchísimas gracias a aquellas personas que nos siguen en la distancia con el streaming. La conferencia de hoy o la clase de hoy la he estructurado en 3 partes. La primera parte serían los fundamentos del análisis sensorial, porque no podemos empezar directamente a aplicar o a explicar cómo evaluamos sensorialmente un producto tan complejo como es el jamón curado si previamente nos sentamos un poco las bases o los fundamentos. Por tanto, la primera parte serían los conceptos clave que se aplican en análisis sensorial. La segunda parte sería ya más aplicada al jamón. Y después, lo siento por las personas que nos sigan, pero esto sí que tan solo lo podremos hacer presencial cuando hayamos cerrado la sesión, pues tengo un par de pruebas prácticas para ilustrar algunos de los conceptos que iremos enunciando durante la charla de hoy. Bien, ¿qué ven en esta figura? ¿Cuántos ven un conejo? ¿Y cuántos ven un pato? Por tanto, no tiene más importancia que hayan visto un pato o un conejo. La cuestión aquí es ilustrar que ante un determinado estímulo, cada uno de nosotros tenemos una percepción que es completamente subjetiva. Es decir, cada sujeto ante un determinado estímulo tiene una percepción. Y además esta percepción puede ser dirigida. Es decir, si yo les hubiera mostrado la imagen y les hubiera dicho ya de antemano, les voy a presentar una imagen con un animal, busquen el pico. Seguro que todos hubieran visto el pato antes que el conejo. Por tanto, recordar que ante un determinado estímulo siempre tenemos una primera percepción que es completamente subjetiva. Pero durante esta sesión les voy a mostrar cómo se puede pasar de esta primera fase, que es subjetiva, a una que sea completamente objetiva, que en realidad es la que nos interesa a todos. Si yo les preguntara ¿qué es el análisis sensorial?, la mayoría de ustedes seguramente me comentarían, pues mira, es la evaluación de un determinado producto utilizando pues nuestros sentidos. Y la verdad es que sí, que es una definición muy clara y muy intuitiva, pero es muy poco rigurosa. Y entonces la que les propongo es la que ven en la definición. Es decir, que es una disciplina científica que permite definir, medir, analizar e interpretar objetivamente las características que se perciben con los sentidos humanos. Y fíjense que la palabra clave, ¿cuál es aquí? Objetivamente, por eso está subrayada. ¿Me contradigo? No. La primera percepción es subjetiva, pero existe metodología para llegar a esa fase que es objetiva.
Si vamos a trabajar en análisis sensorial, debemos saber por qué es importante trabajar en análisis sensorial. Pues si se fijan en la descripción de muchos alimentos y de muchos productos, sale como características que, incluidas en los criterios de calidad, que los alimentos deben tener el olor y el sabor que les son característicos o que no deben presentar ni olores ni sabores extraños. Y realmente, quien sabe si son o no característicos o son o no extraños, somos las personas. Es decir, podemos tener equipos de laboratorio muy sofisticados que nos ayuden a obtener una serie de valores, parámetros e información muy valiosa, pero que no nos pueden proporcionar esta información. Además, deben tener presente que el aroma que tiene un producto, por ejemplo, tan complejo como el jamón curado, no se debe a una sustancia en concreto, a un compuesto en concreto. Incluso si tenemos información cromatográfica, podemos conocer los picos, podemos identificar esos picos, pero esa información no nos va a decir cuál es el aroma que nosotros vamos a percibir. Y finalmente, como reflexión, el jamón y cualquier otro alimento está destinado a ser consumido. Este es el fin. ¿Y qué tienen los consumidores en su casa? No tienen equipos de laboratorio. ¿Qué utilizan para evaluar los alimentos? Sus sentidos. De ahí que esos sentidos entrenados sean tan importantes y nos proporcionen una información que nos va a permitir caracterizar los productos con los que estamos trabajando y complementar esa información pues, con otra información proveniente de otras fuentes, como pueden ser lo de los instrumentos de medida, que en ningún caso interpreten que no les doy la importancia que tienen los datos que provienen de equipos de laboratorio. Son importantísimos, pero deben siempre combinarse con esa percepción sensorial del alimento. Otras dos definiciones. La primera definición que les he proporcionado es qué es el análisis sensorial y dos definiciones adicionales, la de consumidor y la de catador. A veces se confunde un poco el vocabulario. Consumidores son personas o individuos que representan a una población en concreto, muy específica, el comportamiento de la cual nosotros queremos medir. Es decir, si hemos diseñado un producto y lo hemos disminuido, por ejemplo, hemos reducido su cantidad de sal porque nuestra población objetivo son personas hipertensas, vamos a tener que preguntar a esas personas, a ese colectivo, qué les parece nuestro producto. No nos sirve la población en general. Queremos medir el comportamiento de un grupo al cual va dirigido el producto o el alimento en cuestión. Esta es la idea. Y como que son personas que no han recibido ningún tipo de formación al respecto, no les podemos pedir que nos puntúen, por ejemplo, la intensidad de sabor salado que puede tener una muestra de jamón, porque no tienen ningún tipo de referencia y tampoco están familiarizados. Pero nos proporcionan información importante, como puede ser a través de cuestionarios validados, qué actitud pueden tener delante de un producto o de un alimento, o bien si les gusta o no les gusta, o si les ofrecemos diferentes productos que nos digan cuál de ellos prefieren. Por ejemplo, por tanto, es una información muy importante la que nos proporciona el consumidor. En sentido opuesto se hallan los catadores. Los catadores han sido personas que hemos seleccionado, que hemos entrenado y que hemos formado. Y conocen las técnicas de evaluación sensorial y conocen las características del producto que van a evaluar. Por tanto, a estos les decimos, señores, hemos hecho una inversión con ustedes y, por tanto, queremos que actúen como aparatos de laboratorio. Y, en este caso, no entramos en el ámbito subjetivo o hedónico con ellos,
sino que ya sí les vamos a pedir que, por ejemplo, nos puntúen la intensidad de sabor salado que puede tener un jamón. Aquí llegamos a la diapositiva que nos permite explicar cómo podemos pasar de esa primera percepción subjetiva que les he mostrado al inicio con la imagen a una respuesta completamente objetiva. Y si ven, en el centro de la diapositiva está el entrenamiento, que no quiere decir ir a correr, el entrenamiento, quiere decir formación. Para ilustrarlo, lo haremos, o para que se entienda mejor, lo haremos con un ejemplo. Imagínense que tenemos una muestra, una pieza de jamón salado que sabemos que está en su punto de sal, es decir, que en una puntuación del 1 al 10 le correspondería un 5. Y tenemos 3 catadores que son personas que siguen dietas completamente diferentes. Uno de ellos sigue una dieta hiposódica porque, por ejemplo, tiene un problema de salud. Otro sigue una dieta normal. Y el tercero es de aquellas personas que cuando se sientan a la mesa ya van siempre con el salero, que antes de probarlo añaden sal. Supongo que todos conocen a algún amigo o a alguien que procede de esta manera. La idea es que la persona que sigue la dieta hiposódica, cuando va a probar la muestra de jamón, la encontrará salada. Aunque se encuentre en el punto de sal, la encontrará salada por el efecto de contraste. Pero sabe que tiene que corregir esa primera impresión, esa primera percepción y que tiene que disminuir la primera puntuación que le otorgaría. Aquí cuadra todo perfectamente porque son números muy concretos, pero la idea es: yo sé que siempre encuentro la muestra más salada de lo que es en realidad y por tanto tengo que disminuir la puntuación que le daría inicialmente. El catador 2 sabe, que es la persona que sigue una dieta normal, pues sabe que su percepción se corresponde con la respuesta real y entonces ha aprendido a que no tiene que modificar esa primera percepción que tiene. Y el 3 también ha aprendido mediante el entrenamiento que, claro, a él le va a faltar añadir sal a esa muestra. Por tanto, tendría una puntuación que estaría por debajo de la que correspondería y tiene que incrementar un poco esa puntuación. De manera que, mediante el entrenamiento, cada uno de nosotros aprendemos a modificar la respuesta que daríamos ante la primera percepción y al final todos dan la misma respuesta. ¿Sí? Explicado así parece muy fácil, pero realmente es muy complejo. ¿De acuerdo? Pero de ahí que cuando alguien se plantea en una empresa tener o disponer de un panel de evaluación sensorial, debe estar preparado en invertir tiempo, que quiere decir dinero, para formar a esa herramienta de medida que va a ser su panel de evaluación. Otro grupo de conceptos. Tampoco les voy a aburrir mucho con leyes, pero sí que deben conocer la relación que existe entre el estímulo y la respuesta, que nos explican 2 leyes fundamentales. La ley de Weber y luego veremos la de Fechner, que al fin y al cabo es una derivada de la primera. Y en esta, la primera, se nos dice que nosotros, como instrumentos de medida, no somos capaces de percibir las diferencias aritméticas que hay entre magnitudes, pero sí que somos capaces de reconocer el contraste que hay entre ellas, la relación que hay entre ellas. Y aquí les he puesto unos numeritos. Imagínense que se colocan 100 gramos de cualquier sustancia en una mano y en la otra 101 gramos. La diferencia aritmética es de 1 gramo, pero la relación que hay entre ellas prácticamente es 1. En cambio, en el segundo caso, imagínense, tenemos 2 gramos en una mano y 1 gramo en la otra. La diferencia aritmética continúa siendo 1 gramo. Sin embargo, la relación es el doble. Entonces, lo que percibimos es la relación entre magnitudes, no la diferencia aritmética. Esto es importante para los jefes de panel
cuando preparan las pruebas. Y en la siguiente, que es una derivada de la primera, hay que tener en cuenta que nuestra respuesta sensorial es proporcional al logaritmo del estímulo. ¿Cómo se interpreta esto? Pues de una forma muy sencilla, con una gráfica. Fíjense en la gráfica que tienen en la imagen. Es decir, nosotros podemos ir añadiendo estímulo a un alimento, pero la respuesta que obtenemos cada vez no es la misma. No es una respuesta lineal, sino que es proporcional al logaritmo, es decir, que sigue una curva de este tipo. Y si se fijan, por ejemplo, entre la cantidad de estímulo 5 y la 6, es muy grande la diferencia para obtener la misma cantidad de respuesta que, por ejemplo, obtenemos con concentraciones menores. Esto también es importante, tanto cuando se formula un producto como cuando se trabaja para entrenar un panel. Es decir, queremos familiarizar o realizar una escala de dulce. Ponemos 1 gramo, la respuesta es 1. Ponemos 2 gramos, la respuesta será 2, la percepción. Ponemos 3 gramos, la respuesta será 3. No, porque no es lineal. Siempre hay que tener en cuenta que sigue una gráfica, una fórmula de este tipo. E incluso llega un momento en que por más cantidad de estímulo que se añada, nuestra respuesta no cambia. No cambia porque hemos llegado a nuestro umbral de saturación. Si tuviéramos más tiempo, iríamos explicando todos estos factores. También hay que tener en cuenta que nuestra respuesta sensorial depende de factores, principalmente factores de tipo fisiológico y también factores de tipo psicológico. Entre los factores fisiológicos, recientemente hemos tenido evidencias muy claras con la COVID. La COVID que nos ha provocado un bloqueo de la percepción retronasal en algunos pacientes, no en todos. Algunas de estas incapacidades, de estos factores que afectan a la percepción de nuestros sentidos, pueden ser temporales, cuando estamos resfriados, por ejemplo, o con la COVID, o pueden ser permanentes. Cuando son permanentes, tenemos una incapacidad, por ejemplo, para detectar determinados olores. Luego lo veremos. La incapacidad de detectar determinados olores lo llamamos anosmias y cuando está relacionado con la percepción de los sabores son las ageusias. Existen otras. ¿Qué importancia tiene? La importancia de ser honesto con uno mismo, es decir, tengo alguna afectación que me impide evaluar correctamente al alimento. Por tanto, mientras dure esa afección, no soy una herramienta útil para mi panel, pero mientras dure esa afección y ya está. En cuanto a los psicológicos, existen de muchísimos tipos. Aquí pueden ver unos cuantos. La ventaja que tienen los psicológicos, es que si los tenemos detectados, podemos bloquearlos, podemos dar instrucciones o tomar medidas para que realmente no tengan el efecto en cuestión. Les voy a explicar, por ejemplo, el de expectativa. Imagínense que alguno de ustedes trabaja en el laboratorio y ha medido el pH de unas cuantas muestras. Una de las muestras es más ácida que las otras. Entonces voy a probar las muestras y cuando pruebo las muestras y detecto que es aquella que en el laboratorio tenía un pH más bajo, pues la puntúo con más acidez. No es que la note, es que espero que lo sea y creo ese error de expectativa. Por tanto, ¿qué hacemos? Las muestras completamente anónimas, que no se puedan reconocer y por tanto bloqueamos este efecto de expectativa. O, por ejemplo, el error de tendencia central. Suele ocurrir mucho cuando los catadores no tienen mucha experiencia y como que les da miedo utilizar todo el rango de la escala a la hora de puntuar, se quedan en la zona media. Y luego todo es un 4, un 4,5, un 5, un 5,5 y cuesta muchísimo discriminar las diferencias
para un atributo en cuestión de los alimentos que estamos evaluando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Trabajar, entrenar, que los degustadores se sientan seguros y luego van a ampliar ese rango de puntuación de la escala como debe ser. Este también, en la imagen se ve, pues aquí no es un jamón, es vino, y aquí rellenamos, porque esta es una prueba que hicimos nosotros, el vino era exactamente el mismo, pero lo dimos a probar a los consumidores. ¿Y qué creen ustedes cuál era la muestra más aceptable? La de la botella, la expectativa, ¿de acuerdo? Y era exactamente lo mismo. ¿Por qué lo he puesto aquí? Por el efecto del contenedor. Es decir, si no queremos que haya ni expectativa, bloqueemos el efecto del contenedor. Lo ponemos en unos vasitos que todos sean exactamente iguales y, por tanto, ya no se ve no hay este efecto. Si se quiere hacer un estudio de marketing y se persiguen otros fines, seguramente valdría esta presentación, pero no en el caso del sensorial. Otros factores que también nos influyen en la respuesta sensorial, pues la memoria. A medida que vamos entrenando, a medida que vamos trabajando, desarrollamos nuestra memoria sensorial. Aprendemos a que no tan solo tenemos un queso, sino que ese queso, por ejemplo, es un Roquefort, o es un queso de cabra, o es un queso de oveja, ¿de acuerdo? Es decir, vamos aumentando nuestro vocabulario y somos cada vez más precisos. Y aquí es importante que, aunque, por ejemplo, estemos centrados en trabajar en jamón, probemos otros productos, porque probablemente en otros productos veamos atributos o características o descriptores, como a ustedes les guste más de llamarlo, que quizás algún día puedan aparecer como notas en el caso del jamón. Y así seremos capaces de reconocerlos y darles el nombre que le pertoca. La experiencia, a medida que uno va teniendo más y más experiencia, le es más fácil detectar determinados estímulos y también evaluarlos. Realizar las pruebas en una sala que se favorezca la concentración de los catadores también mejora la respuesta sensorial. No debe ser una sala extremadamente compleja, pero sí que respete el que uno se pueda concentrar y dar unas breves explicaciones o instrucciones de cómo proceder para realizar la prueba. Con ello quiero decir, entre una muestra y la siguiente, por ejemplo, esperad 1 minuto o 2 minutos, o entre probar una muestra y la siguiente, bebed un poquito de agua, que así te va a limpiar la boca. O en el caso del jamón, basados en nuestra experiencia, pero esto también depende de cada grupo, funciona muy bien entre una muestra y otra, comer un poquito de manzana. Una manzana que no sea ni muy dulce ni muy ácida, sino más bien neutra, y tiene una gran capacidad para limpiar la boca. Y así, cuando estamos evaluando la segunda muestra, pues ya no tenemos el efecto de la primera y realmente estamos evaluando las características que son propias de esa muestra y no las que nos ha dejado la primera que hemos probado. En cuanto a la medida sensorial, pasa por diferentes etapas que van de menos a más dificultad. La primera es detectar que hay alguna cosa en lo que estamos probando. Me imagino un vaso de agua y le añadimos un poquito de azúcar. Es muy fácil, si tenemos el agua y la solución que hemos probado, decir serán diferentes, ¿no? Algo detecto, pero no sé lo que son diferentes. Si aumentamos un poquito más la concentración, probablemente estaremos en el umbral de detección y sabremos, es azúcar, es sabor dulce lo que estoy notando de diferente. Pero finalmente ya en un alimento más complejo como el jamón, pasar a la descripción, y si puede ser a la descripción cuantificada, es la etapa más difícil, pero es aquella que nos aporta más información. Nos aporta gran cantidad de datos y con estos datos nosotros podemos analizarlos y extraer conclusiones. Y ya
¿Para qué sirve el análisis sensorial? ¿En qué lo podemos aplicar las pruebas sensoriales? Pues para seleccionar a nuestros catadores, aquellos candidatos de nuestro panel, para estudiar la percepción humana de los atributos en los alimentos, básicamente, para establecer correlaciones entre medidas sensoriales e instrumentales. Lo que les he comentado anteriormente, las medidas instrumentales son muy útiles y nos ayudan a explicar esa percepción a través de los atributos, pero que por sí solas pues, se quedan incompletas. También la podemos aplicar el análisis sensorial para estudiar el efecto del proceso tecnológico de fabricación. Hacemos un cambio en la formulación, impacta sobre las características sensoriales del producto. Cambiamos, por ejemplo, algún equipo de nuestra línea de fabricación. El hecho de cambiar este equipo impacta sobre las características sensoriales del producto. Para el estudio del mantenimiento de la calidad, es decir, nosotros vamos elaborando producto y nos mantenemos en esa calidad. Por tanto, debemos tener referencias de cuál es la calidad que nosotros deseamos para nuestro producto. También para establecer la vida útil de un alimento. Sabemos que un alimento debe ser seguro, porque por legislación no se puede poner en circulación ningún alimento que no sea seguro, pero debemos establecer el límite de consumo de ese producto cuando llegue al límite de su seguridad alimentaria, si es que la tiene. Quizás no, quizás el producto es muy seguro, tiene una vida útil muy larga, pero en cambio sensorialmente hemos sido capaces de detectar un punto a partir del cual ya no nos gustan las características que presenta, más salado de la cuenta o un añejo que ya, por ejemplo, en el caso del jamón, ya ha pasado el límite y, digamos, ya se encuentra en la zona del rancio. Es decir, que en lugar de ser un atributo positivo, sería un atributo negativo que nos afectaría de manera negativa a nuestro producto. Para evaluar la calidad, es decir, queremos testarnos nuestro producto respecto de nuestra competencia, pues también podemos aplicar el análisis sensorial para determinar y entender la reacción de los consumidores. ¿Por qué si tenemos un jamón A les gusta más ese jamón A que nos han dicho que otro B? Entonces, si lo combinamos la información que nos viene del panel con la información que viene de los consumidores y con métodos instrumentales, seremos capaces de entender y explicar la respuesta que tiene el consumidor. Y finalmente, para la clasificación comercial. Realmente tan solo hay un alimento, un producto que tenga una norma completamente desarrollada para poder realizar la clasificación comercial, y es el aceite de oliva. Hasta aquí los fundamentos. Fíjense, la percepción subjetiva, mediante el entrenamiento pasamos a unos datos perfectamente objetivos. Hemos sido capaces de diferenciar entre catadores y consumidores, sabemos un poco los factores que nos afectan a la respuesta sensorial y cómo vamos a proceder para trabajar en análisis sensorial. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos una sala de catas más o menos compleja o más o menos sencilla y diseñar las condiciones de ensayo que vamos a aplicar. Naturalmente, las muestras que son objeto de evaluación, qué método de evaluación vamos a aplicar y nuestra herramienta de medida, que es el panel de catadores. Fíjense que el panel de catadores es un instrumento de medida que puede ser comparado a un termómetro o a un pHímetro o a un medidor de actividad de agua. La única diferencia que hay es que en los equipos de laboratorio utilizamos un equipo y en cambio con el panel son un grupo de personas. Se recomienda entre 8 y 12 y de ahí que muchas veces lean en muchos textos que el número ideal son 10. Al final, si están bien entrenados y son 6 o son 7 o son 8, no debemos dejar de hacer ninguna prueba por no tener 10 catadores. Una cosa es lo óptimo y lo otro es la disponibilidad que nosotros tenemos.
En cuanto a las salas de catas, si se quieren que sean normalizadas, pues hay una norma, la norma UNEN ISO que ven en la pantalla, que nos sirve de guía para instalar una sala de cata. Pero si tampoco hay la disponibilidad de tener una sala normalizada, se pueden construir salas muy sencillas con una mesa y con unas divisiones de manera que favorezca que cada una de las personas pues, se pueda concentrar y pueda trabajar. Lo que sí es importante es que, por ejemplo, haya una presión de aire positiva en el interior para evitar la entrada de olores del exterior. Por tanto, la situación de la sala de catas también cuando se diseña en unas instalaciones debe vigilarse, por ejemplo, que no esté cerca de la zona de comedor o de cafetería o la zona de los baños, ¿no? Y si no, lo bloqueas con el aire, la presión positiva en el interior. Y esto me hace pensar que cuando se hacen sesiones de cata, bueno, bloqueamos la entrada de olores de la parte exterior, y los que introducimos nosotros, es decir, no hay perfumes, ni colonias, ni nada por el estilo el día que hay cata. Es un día especial estos días, ni maquillajes ni nada que se parezca. También es funcional, digamos importante, es funcional que haya una iluminación que sea uniforme, controlable, sin sombras e incluso con colores. Y no es un aspecto menor. Imaginemos que estamos trabajando con carne fresca y no queremos la cocinamos y la damos a probar y no queremos que vean los catadores que el color rojo es ligeramente diferente de una a otra. Si tenemos luz roja regulable con intensidad, somos capaces de bloquear ese efecto y, por tanto, nos van a evaluar lo que nosotros queremos. No van a hacer una asociación de atributos y a puntuar lo que no perciben, ¿de acuerdo? Por tanto, cuanta más información tengamos, mejor podemos proceder. Esta es la imagen que se ve en la norma que les he comentado, una parte que hay en las cabinas, otra que hay una zona de cocina, una zona de preparación de muestra y quizás también una sala para hacer un trabajo previo de consenso con los catadores para acordar qué atributos se van a evaluar o las intensidades con las que estamos trabajando. Y aquí, pues, una cabina tipo. Bueno, si responde a estas medidas, podremos decir que se ha realizado la cata en condiciones normalizadas y si no se respeta esta normativa, se habrá hecho el análisis sensorial, pero no será en las condiciones normalizadas. Aquí es la que tenemos en Monells, hay una cocina, tenemos 9 cabinas porque no cabían 10 y una sala en la que hacemos ese trabajo previo que les he comentado, ¿vale? Muy sencilla y de fácil limpieza. Para diseñar las condiciones con las que tenemos que trabajar también hay que tener en cuenta algunos aspectos que a veces uno piensa que son evidentes, pero después no lo son tanto. La hora en la cual debe realizarse una sesión de cata. No puede ser ni antes de la comida, porque vamos a comer, no vamos a degustar, ni después de la comida, porque tenemos a nuestros sentidos completamente saturados y realmente no notamos muchísimas cosas. ¿De acuerdo? También la duración de las sesiones. En cuanto a la duración de las sesiones, va a depender del grado de entrenamiento que tengan los catadores y también del producto en cuestión. No es lo mismo probar 5 aguas que probar 5 jamones, porque los jamones son mucho más agresivos en boca que el tipo de agua. Por tanto, esto es trabajo del jefe de panel, pero es muy importante que en el caso del jamón, basados en nuestra experiencia, no recomendamos nunca hacer sesiones con más de 4 o 5 muestras por sesión, porque nuestros sentidos se fatigan y entonces los instrumentos dejan de ser útiles. En cuanto a las muestras,
siempre debe proporcionarse a los catadores la cantidad suficiente como para que puedan realizar la evaluación sensorial. Tener en cuenta si la temperatura va a ser un factor clave o no. En el caso del jamón es una temperatura ambiente, pero por ejemplo, en el caso de la carne fresca que se tiene que cocinar, hay que vigilar y mantener esa temperatura, porque las características sensoriales de esa muestra en caliente son unas y en frío son completamente diferentes. Codificarlas, lo que les he dicho, el anonimato, que no sean capaces, nadie sea capaz de descubrir esa muestra si es de nuestra empresa, si es de la competencia o qué muestra es. Vigilar el orden de presentación. Luego ya les enseñaré casi al final de la presentación que la muestra que probamos en primer lugar y la que hemos probado antes, por ejemplo, si estamos en la segunda, la primera, tienen un efecto. Entonces debemos hacer un diseño que nos permita bloquear estos efectos, porque nosotros queremos saber si entre las muestras que estamos evaluando hay diferencias para algunos atributos, pero que realmente son atribuibles a los atributos y no al problema que podemos crear con un mal diseño o con un diseño incorrecto. Y el caso del contenedor, pues en el caso del jamón no tiene mucha importancia, pero por ejemplo en el caso del aceite de oliva tiene un contenedor normalizado para proceder. El método de evaluación. No hay un método normativo, es el método que acordemos entre nosotros, pero debe ser suficientemente explícito como para decir cómo van a examinarse las muestras para que todos y cada uno de nosotros lo hagamos igual, qué atributos valoramos y en qué orden los evaluamos y, por ejemplo, el tiempo que tenemos que esperar entre probar una muestra y la siguiente. Para que me entiendan un poco, lo vamos luego ya verán una fotografía, pero imagínense que queremos medir la dureza de un alimento. Un trocito, por ejemplo, de salchichón. Cortamos un rectangulito. ¿Cómo se puede medir esta dureza? La podemos poner la muestra entre los molares, colocarla, la fuerza que tenemos que hacer, o con los incisivos. ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? No hay una forma mejor de hacerlo. Lo que tenemos que acordar es que todos lo hagamos igual, porque si no, no estaremos midiendo lo mismo. ¿De acuerdo? Y en cuanto a formar un panel de catadores, pues, ¿qué necesitamos? Una serie de etapas. Tener a esas personas, seleccionarlas, entrenarlas y comprobar que no se nos desvían, es decir, que el panel continúa bien entrenado. A diferencia de los equipos de laboratorio, lo que nos ocurre es que tienen altas y bajas porque son personas los paneles. Entonces, la persona que se hace cargo del panel tiene que estar dispuesto a que el entrenamiento sea continuado. Es decir, si una persona se da de baja, pues se incorporará otra que tendrá que empezar hasta que esté al nivel del resto de compañeros, ¿no? Pero bueno, todo es cuestión de trabajo y de tiempo. Y de ahí que, fijaros que en ningún lugar aparece aquí seleccionar a los catadores por su aptitud. Porque afortunadamente no hay catadores súper catadores, ni tampoco muy malos catadores, sino que casi todos estamos más o menos igual. Lo que diferencia a uno de otros es realmente el trabajar, el querer hacerlo y el tener disponibilidad para poder participar tanto en las sesiones de entrenamiento como en las sesiones de cata. ¿De acuerdo? Por tanto, basados en nuestra experiencia también, en mi caso siempre recomiendo que se tenga en cuenta las ganas o la motivación que puede tener esa persona en participar y la disponibilidad de tiempo que tenga para poder también participar. Acabado ese primer bloque, no sé cómo vamos de tiempo porque no lo he controlado, entraríamos ahora a lo que es la aplicación de la evaluación sensorial del jamón y la paleta curados. Yo creo que tienen todos en sus manos
el manual o la guía, que también me gusta, ya que tengo la oportunidad que me ofrecen hoy de decirlo públicamente, aunque el IRTA fue el equipo redactor, participaron aquí muchos centros de investigación, universidades y muchas empresas y muchas asociaciones para poder elaborarla. Existe este manual en versión reducida, pero también está colgado en la web del IRTA, si les interesa, la versión extendida en la cual hay todo un glosario de términos, de vocabulario, de atributos, de definiciones y de fotografías, además de todo lo que les he comentado yo, que creo que si están interesados en el análisis sensorial del jamón, pues que vale la pena de mirarlo. Entonces, aquí he extraído directamente, se verá un poquito pequeño quizás en la proyección, pero bueno, lo tienen en sus manos y lo pueden consultar. Sería cómo podríamos proceder para preparar las muestras tanto de jamón como de paleta, aunque hoy nos vamos a centrar en el jamón. Lo primero que hay que hacer siempre es evaluar el aspecto que tiene la pieza entera. A partir de la pieza entera sacamos una porción, un corte, y evaluamos el aspecto sobre ese corte fresco, tanto del magro como de la grasa. Si no se puede hacer en el momento, pues se envasa al vacío y se guarda en refrigeración. Y justo antes de proceder a la evaluación sensorial, se limpia el corte para que sea un corte fresco. Y finalmente sería ya la toma de muestra para hacer la evaluación olfato-gustativa, es decir, en boca, los atributos, bueno, los atributos de olor y luego los atributos en boca, tanto de sabor y flavor como de textura. ¿Sí? Este sería el orden con el cual deberíamos proceder. Y aquí también pueden ver que en esta diapositiva, que aún la letra es más pequeñita, pues que sobre el aspecto externo se valoran una serie de criterios como positivos y otros que son negativos. Serían positivos, por ejemplo, cuando la conformación está equilibrada, la masa es homogénea y está correctamente arropada de grasa, o la babilla también está ligeramente arropada de grasa, una punta bien recortada, un buen faenado, con una grasa que sea brillante o amarilla. Por tanto, existen toda una serie de criterios que nos aportan o nos relacionan estos atributos con un aspecto deseable de esa pieza. En cambio, bueno, y en el caso del ibérico, aquí también pusimos el ibérico, pues las piezas deben tener una forma alargada y estilizada, una caña fina, etcétera. Es decir, no todo el tipo de jamón, es decir, si es de capa blanca o jamón serrano, o bien si es de ibérico, tiene unas especificidades en concreto. Pero en ningún caso debe presentar algún tipo de atributo que sea negativo, como la presencia de pelos o restos de epidermis o hematomas. ¿Por qué? Porque esto nos va a empeorar la imagen de ese jamón y, por tanto, lo que va a ocurrir es que nos va a repercutir negativamente sobre la apreciación de la calidad del jamón en cuestión. En cuanto al magro y a la grasa, sobre el corte fresco, deseamos que el aspecto y el color sean de intensidad de rojo y que además sea homogéneo. Pueden haber algunas pintas blancas, pero no en exceso, y que ese magro sea ligeramente brillante debido a la fusión que presenta la grasa infiltrada. Y en cuanto a la grasa, se desea siempre, en el caso del jamón, que haya suficientemente grasa intramuscular, ¿de acuerdo? Porque esa nos va a favorecer
después las características de flavor y también de textura y que presente pues un color entre blanco y rosado. Y en el caso del ibérico se evalúa también la fluidez que puede tener esa grasa. Y como en el caso del aspecto externo, también existen toda una serie de atributos que son negativos. Por ejemplo, podríamos ver la presencia de manchas, de irisaciones o aspectos que nos devalúen o que sean los opuestos a los que hemos citado como características positivas. En cuanto al olor, se aprecia que haya una intensidad alta de olor y sobre todo que presente notas como se comentan curado, madurado o bodega. Y en cambio son defectos cuando notamos pues notas de animal cuadra o notas florales o rancias en exceso. Cuando pasamos ya a la evaluación en la boca, después haremos una distinción, el ejercicio para diferenciar lo que es sabor de lo que es flavor, pues también queremos que se note, que sea una intensidad no ligera, sino moderadamente intensa y que esté predominada por estas notas de curado, bodega, madurado, añejo, frutos secos y que en general también se relacionan algunas de ellas con el umami, que es uno de los sabores básicos, y ahora más últimamente con el kokumi, que no sé si todos estáis familiarizados o no, pero que es un descriptor o una característica muy compleja porque relaciona intensidad, sabrosidad, textura, de la cual tenemos aún muchos estudios por realizar, pero bueno, que se buscan estas notas. En cambio, se penalizan cuando dominan notas metálicas, de cuadra, florales, coqueras, etc. Y en cuanto a la textura, pues se desea que el jamón presente una dureza intermedia, que sea desmenuzable, es decir, que cuando se va masticando se rompa en trocitos pequeños, que no sea pastosa y que presente también una fusión, una sensación de fusión de la grasa en boca. En cambio, se penalizan aquellas texturas que son pegajosas, adhesivas, pastosas o excesivamente fibrosas. Y se desea que estos atributos que son positivos, pues que tengan una cierta persistencia. Y realmente aquellos jamones que son ligeramente dulzones, que se encuentran en su punto de sal, que presentan esa dureza intermedia y que son desmenuzables en boca y que tienen una persistencia moderada, son aquellos que presentan siempre una mayor aceptabilidad por parte de los consumidores. Para diseñar las sesiones y para preparar las sesiones de cata, algunos consejos, ¿no? Algunos ya los hemos anticipado, como es que las muestras se presenten de forma anónima. Funciona muy bien utilizar un código aleatorio, un número de 3 cifras, porque parece ser que si utilizamos letras, nuestro cerebro busca el orden. Si ponemos 1, 2, 3, también. Con 2 cifras intentamos buscar qué relación puede tener, pero con 3 cifras ya se tira la toalla, ¿no? Entonces, lo mejor, directo a las 3 cifras. Cuando se quiere evaluar la calidad del jamón, el jamón es una pieza grande. Tenemos que muestrear bien babilla, maza, ambas zonas. Y respetar todo lo que les he comentado anteriormente, sobre todo, no llegar a la fatiga sensorial, porque si llegamos a la fatiga sensorial estamos perdiendo el tiempo. En cuanto al método de evaluación que les he explicado con el salchichón y con los incisivos o con los molares, aquí les presento, por ejemplo, 2 metodologías para evaluar
ya sea las características de sabor y flavor o las de textura. Nosotros en muchos de nuestros proyectos primero preparamos tenemos la loncha y separamos el músculo más interno del músculo más externo, porque el externo nos puede proporcionar información de unas características de proceso y el interno de otras, quizás. Pero muchas veces también volvemos a pensar a que ese jamón, si no es tan solo circunscrito a un proyecto de investigación, sino que se realiza en condiciones industriales, su destino es el consumo. Entonces, lo que vamos a hacer es simular las condiciones de consumo, pero más o menos organizadas. Y aquí les presento esta loncha que se encuentra en la parte inferior, que tendría una sección de 4 centímetros que recogería el paquete muscular más importante que tiene el jamón y que podría simular las condiciones de consumo en casa. Otro método de evaluación que hemos utilizado muchas veces para la textura. Cortamos las lonchas finitas a 1 milímetro, 1,5 milímetros. ¿Qué ocurre? Que a veces ese espesor es insuficiente para evaluar la dureza. Pues si tenemos el músculo, por ejemplo, en la primera imagen, que es el bíceps, recortamos las puntas y plegamos la muestra en 2 y después nos la colocamos entre los molares. Tenemos suficiente espesor como para notar y evaluar de forma correcta la dureza que puede tener una muestra. De métodos existen muchísimos, cada panel puede desarrollar los que le sean propios. Lo que es importante es que entre todos los catadores que participen en el panel lo hagan exactamente igual, porque si no, no van a evaluar lo mismo. En análisis sensorial del jamón tenemos muchos problemas. Uno de los cuales es que no tenemos una norma y de ahí que cada grupo tenga que desarrollar su propio vocabulario, sus definiciones y sus referencias. Con líquidos, desarrollar referencias puede ser relativamente fácil. Con sólidos y con una muestra compleja como es el jamón, es más difícil. De las escalas de referencia que se pueden trabajar con mayor comodidad serían las de aspecto. Y aquí, pues bueno, ven ustedes la que se consensuó con ese grupo de trabajo que ha participado en la evaluación de las guías correspondiente al color claro-oscuro del magro y lo hicimos con fotografías que teníamos entre todos de muchos tipos de jamones como un banco de imágenes y con ese banco de imágenes seleccionamos pues las muestras para confeccionar la escala que han visto. Y lo mismo hicimos para el color rojo. Lo que pasa es que yo creo que ven un color rojo un poco distorsionado, pero bueno, en la impresión se tomó en condiciones normalizadas de luz, o sea que es reproducible. Como escalas de referencia también tenemos la del veteado o grasa intramuscular y en este caso matices de color de la grasa externa, de la parte externa del jamón. Ya les digo, no forman parte de ninguna normativa, pero las consensuamos entre todos a nivel en España y por tanto sería, yo creo, buenas escalas de referencia que gozan de bastante consenso. También tenemos la de velo blanco, la de coquera, esta no es tan frecuente, pero bueno, también la trabajamos, o bien la del olor a rancio, que la probamos enranciando manteca de cerdo ibérico durante 45 días a alta temperatura y cuando el panel dijo que aquella manteca estaba completamente rancia, era un 10, la combinamos con aceite de girasol, lo pusimos en un baño con un poco de temperatura y obtuvimos estas intensidades que ven aquí. Es decir, no tenemos una escala de 10 puntos, pero tenemos la parte baja, la parte media y la parte alta. O en este caso, una escala de referencia para la adhesividad y la pastosidad. Cogíamos una loncha de jamón
y preparábamos una disolución con esta enzima de bolasa y dejábamos diferentes tiempos de exposición. Al final, a las 24 horas, que pone una intensidad de pastosidad de 9, casi era un paté. Es decir, que cada panel puede trabajar sus escalas de referencia, aunque en la guía, pues fruto de ese trabajo conjunto, ya se presentan muchas. A la hora de diseñar la prueba, lo que les comentaba del efecto de la muestra que se ha probado en primer lugar y la que se ha probado justo antes. Si hacemos un diseño de cuadrado latino clásico, siempre la muestra A se prueba delante de la B, siempre. Entonces, puede haber ese contraste. Es decir, si A es salada, seguro que B la encontraremos por contraste menos salada de lo que es en realidad. Por tanto, estaremos concluyendo que la muestra B es poco salada cuando hay un efecto de contraste. Por tanto, si conocemos que existen todos estos efectos, corrijámoslo. Y existe una fórmula, pero bueno, es un diseño que, si se fijan aquí, se prueba A delante de B en la sesión 1, pero en la sesión 3 se prueba B delante de A. Y así se van bloqueando todo este posible conjunto de efectos. En análisis sensorial tenemos muchos datos. Cada uno de los catadores genera sus propios datos. Podemos hacer medias, podemos hacer muchas cosas, pero hay que saberlos analizar para poder extraer conclusiones. Si aplican el análisis de la varianza, tengan en cuenta pues, todos los efectos posibles que hay, como es el efecto del catador, el efecto del animal, porque el jamón viene de un animal, el efecto de la sesión, el efecto del tratamiento que hemos ensayado y cualquier otro efecto que sean capaces de detectar. Si los tienen en cuenta, cada vez el término de error es menor y por tanto la capacidad de detectar diferencias es mayor. Les decía, el jamón proviene del cerdo. Por tanto, el cerdo tiene 2 jamones. Si hacemos un diseño de nuestra prueba utilizando los jamones que vienen de un mismo cerdo, bloquearemos el efecto del animal. Y esto sí que es muy importante porque a veces la variabilidad que hay entre animales es superior a la que se pueda encontrar entre los tratamientos que estamos ensayando. Por tanto, aprovechemos que sabemos que ocurre esto y utilicemos un diseño por parejas de jamones, por ejemplo. Aquí les he puesto algunas referencias bibliográficas para aquellos que quieran consultarlos y muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias a ti, Dolores. Bueno, aquí en el chat una de las primeras preguntas que hemos visto es si puedes repetir, por favor, dónde se puede encontrar la guía de evaluación sensorial que comentabas. En la página web del IRTA, si ustedes ponen guía de evaluación sensorial IRTA, seguro que con el Google les lleva directamente, pero si no, pues lo busco y se lo mando. Seguramente en alguna página del Ministerio también lo tengan colgado. De acuerdo. ¿Tenemos alguna pregunta por aquí en el público? Pasamos ahí el micrófono, que tenemos una. A ver. Enhorabuena, Dolores. Muy interesante, como siempre. Tenía una duda con el tema de la valoración o de la puntuación o de las irisaciones. Creo que las se consideran como un aspecto negativo. Si realmente se describen como un efecto de la reflexión de la luz y del tipo de corte y al final realmente no es ni afecta, entiendo que no debería ni afectar al sabor ni al olor y al final depende del corte, no es un problema intrínseco del producto, ¿no? Lo que se valora, lo que se puso como negativo sería un exceso de esas irisaciones, ¿no? Por la apreciación del aspecto.
no porque eso tenga que afectar después a las características, digamos, en boca que se pueden percibir, pero siempre pensando en un exceso, no aquello de que cuando tienes la loncha de jamón y la mueves un poco, pues ves el reflejo en los extremos, sino que sería ya un caso de mucha intensidad de irisaciones. Aquí tengo el micrófono, sí. Ah. Con el tema de, no sé si tenéis documentado, investigado con el tema de la salivación, entiendo que pues, concretamente con el jamón, el que estimule la salivación se considera algo positivo, creo. Me imagino, por lo menos a mí se me hace la boca pensándolo y parece que es positivo. ¿Habéis estudiado si realmente lo es y qué factores afectan a ello? Particularmente nuestro grupo no lo ha estudiado. El efecto normalmente se suele relacionar con esos potenciadores de sabor, ¿no? Algunos compuestos como el glutamato, ¿vale? Pero más que, no me gusta decir glutamato, es para que la gente lo entienda, sería para la percepción del umami, del sabor umami, que potencia todas las notas positivas que se encuentran en el jamón. Pero además existen algunos artículos científicos que apuntan que además es muy saludable, porque las muestras que normalmente presentan umami y que también estimulan esa salivación, producen una sensación de saciedad. Y entonces no comemos tanto y en personas que puedan tener problemas de exceso de peso, por tanto, les haría un aspecto positivo. Ya lo digo, hay algunos artículos científicos que relacionan estas dos visiones, o sea que un punto más para el jamón. Bien, tenemos aquí una pregunta de streaming, ¿no? Que pregunta José Luis Esteban Casero. Pregunta si no existe realmente ninguna norma, ¿no? Ni tan siquiera de alguna ISO, alguna norma de AENOR o alguna otra cosa de normalización. No, existen normas publicadas ISO, UNE, depende de la norma, que son muy genéricas. Por ejemplo, para identificar los sabores básicos, cómo debes preparar las soluciones para poder identificar lo que es el dulce, lo que es el salado, es decir, normas más genéricas, cómo aplicar un test triangular, por ejemplo, si queremos hacer, pero específicamente aplicada a jamón curado no hay ninguna. Animo a todos los que estén motivados y que les guste el jamón a impulsarlo, porque realmente si se pudiera llegar al consenso como se hizo con el aceite de oliva, sería muy positivo porque se ganaría en mucha objetividad en la calidad, en la evaluación de la calidad del jamón. Pero ya digo, no es fácil porque es un producto que es muy complejo. Tener referencias para cada uno de los atributos no es fácil y tampoco menos para las diferentes intensidades que puede tener ese atributo. Pregunta también José Luis Esteban si no existe nada posterior al método de evaluación de McPhee, yo no lo conozco. Bueno, es una fórmula, es un diseño. Quizás sí, pero este es el que se aplica en las ciencias sensoriales en el campo de la investigación. Es una formulita. La formulita se puede sustituir, pero os lo podría explicar de una manera mucho más sencilla sin la formulita y llegar al mismo resultado. Tenemos aquí alguna pregunta más por el público, por favor, acercarle el micrófono. Sí, hola, buenas tardes. Mira, quería preguntarte, ¿tenéis alguna hoja de cata ya preparada? Sí, es la pregunta del millón, esta. La hoja de cata sería todos los descriptores que tenemos en la guía ampliada. Es imposible evaluarlos todos. Entonces, ¿cómo trabajamos habitualmente? Puede haber un listado más o menos exhaustivo y antes de realizar una prueba,
yo me estoy imaginando siempre que queremos comparar muestras, no de una sola muestra, que queremos comparar unas cuantas muestras, nos reunimos todos los degustadores, todos los catadores y seleccionamos aquellos atributos que nos van a permitir describir las muestras en cuestión, para decirlo de alguna manera. Si, por ejemplo, ponemos todos los sabores básicos, ponemos el dulce, el salado, el ácido, el amargo y el umami, tendremos que evaluar 5 atributos. Y si al evaluar las muestras tan solo vamos cambiando la intensidad del salado, es decir, que los otros los notamos exactamente iguales, esos atributos no nos discriminan. ¿Qué nos hacen? Nos cansan, nos fatigan los sentidos. Por tanto, más vale no incorporarlos en la hoja de perfil. Si queréis una hoja de perfil más o menos con las características que se evalúan, podéis mirar un poquito también los atributos que figuran en la versión reducida de la guía, o os puedo facilitar alguna. Realmente con Alejandro ya también tuvimos esta conversación y le envié una hoja con unos cuantos atributos, con una selección de los atributos que forman parte de la guía. Vale, pero sí, cuando reunís los catadores, hacéis una puesta en boca previa a empezar a catar. Sí. Si es en el caso del jamón, el mismo jamón. Sí, porque si no, claro, luego nos pasa lo que les decía antes, ¿no? La primera va a ser muy salada. Entonces es una muestra que no vamos a evaluar y, bueno, la tenemos en boca. Un momento, limpiamos la boca con la manzana. Habitualmente a nosotros nos funciona, pero se puede hacer con agua o con pan, con lo que se desee, y luego se empieza. Sí. Vale, cuando hacéis jamón, ¿hacéis también algún maridaje, contramaridaje con algún otro tipo de bebida? Normalmente no. En las sesiones... ¿Solo vais a buscar el salado? Sí. En nuestro caso, como que muchas veces lo hacemos circunscrito a proyectos de investigación, nos ceñimos exclusivamente a las propiedades que tiene el jamón. Pero sí que es verdad que Jacint Arnau, que muchos de ustedes ya lo conocen, y yo misma, hicimos una prueba de maridaje más o menos científica con aceite de oliva. Y entonces probamos diferentes tiempos de combinación del jamón con el aceite de oliva y con diferentes tipos o variedades de aceite de oliva. Y vimos cuál era la que mejor maridaba, y que compartimos con otras personas. Y es una manera, el maridaje, por ejemplo, cuando los jamones, digamos, no son de una calidad extrema, por ejemplo, que ya estén un poquito secos, o jamones muy magros, la combinación o el maridaje con el aceite pues mejora sustancialmente las características sensoriales que tiene ese jamón. Vale, gracias. A usted. Tenemos otra por aquí, luego hay otra en el público. Vamos a empezar por una que hago yo, ¿no? ¿Cómo entrenáis el vocabulario de los catadores? Es decir, has dicho que es importante la memoria, por ejemplo, y también creo que es muy importante el conocimiento y el vocabulario que ellos tienen. Pues imagínate, el sésamo, la quinoa, un montón de cosas que tienen que saber, tienen que conocer y tienen que recordar para saber si les recuerda alguno de esos alimentos o alguno de esos notas o sabores, ¿no? ¿Cómo hacéis eso? ¿Sabes qué hacemos? Les castigamos por la noche. Les damos el bote y antes de que se vayan a acostar, que lo prueben. No, es broma. Es broma, pero más o menos funcionaría así. Es decir, se puede hacer un entrenamiento genérico o se puede hacer un entrenamiento o una formación muy focalizada. Pero incluso si se hace una formación muy focalizada con un producto, es lo que he dicho, ¿no? Buscar otros alimentos que nos aporten notas. ¿Cómo lo hacemos? Hemos probado con muchas esencias. Lo que ocurre es que esos olores o esos flavores de esas esencias son bastante más concentrados y muy diferentes cuando se encuentran en una matriz cárnica. Intentamos guardarnos
muestras cada vez que tenemos algún atributo o alguna nota muy característica de esa muestra de jamón. Y en nuestro caso, como que el panel es interno, hay paneles internos y paneles externos. Los externos es que reclutas gente de fuera de la empresa y que vienen a hacer la evaluación sensorial. Interno es personal propio de la empresa. En nuestro caso, como que el panel es interno, nos reunimos cada vez que tenemos algún tipo de muestra que es un poco especial e intentamos ponernos de acuerdo en cómo lo vamos a denominar, a definirlo y acordarnos de eso. Entonces, la exposición repetida a ese atributo es lo que nos lo fija en la memoria. Porque imaginaros, si ahora os vendáramos los ojos y cogiéramos especias comunes que tenemos en casa, seguro que muchos de vosotros diríais, yo esto lo conozco, pero no me sale la palabra. Entonces, la manera de salirte la palabra es decir, esto es pimienta, vale, esto es pimienta hoy y mañana, esto es pimienta y llegará un día que dirás, es pimienta, ya lo reconozco. Es decir, es un trabajo muy laborioso el del desarrollo de la memoria sensorial. Y sí que lo entrenáis en las sesiones de vez en cuando también, o eso es de tareas en casa. No, se entrena, se suele entrenar de vez en cuando y lo que también es recomendable después de este trabajo, porque cuando uno habla de análisis sensorial todo el mundo le parece fantástico, pero cuando tienes que hacer cata cada día y se convierte en una obligación, ya no es tan fantástica la cosa. Entonces, para mantener la motivación de los catadores, pues quizás una sesión de maridaje o una cata de chocolates o una cata de cervezas, por decir algo, es decir, aunque nuestro foco vaya a ser el jamón, diversificar y hacer algo un poco más lúdico, porque no nos damos cuenta, pero en cada momento ponemos a prueba nuestros sentidos, desarrollamos esa memoria y si alguna de esas notas las encontramos posteriormente en nuestro producto, ya sabremos identificarlas y además les damos nombre, o sea que es bastante productivo. Muy bien. Teníamos, creo que Pedro tenía otra pregunta. Sí, ¿se oye? Sí. Dolores, muchas gracias, me ha gustado la ponencia mucho, sobre todo la he visto muy bien estructurada, no esperaba menos. A ver, la pregunta es la siguiente. Los que hemos tenido la suerte de participar en la Cata de Alimentos de España con vosotros, yo he vivido en primera persona la mecánica de todo lo que has explicado. Efectivamente, las muestras que nos presentáis son lascas de jamón cortado a cuchillo, es decir, en el sentido longitudinal, en paralelo a lo que es la fibra muscular. El 60 o 70% del consumo que puede haber en España ahora mismo es loncha cortada en sentido transversal, producto loncheado o en servicio al mostrador, ¿no? Es decir, no es por demostrar un mito, porque yo creo que soy de los que todavía sigo pensando que no hay nada como un jamón degustado de un jamón recién cortado a cuchillo, ¿no? Pero ¿tú crees que podría haber alguna diferencia probando una loncha u otra? A ver, es evidente que lo que hay que hacer es una lasca que puedas meterte en la boca, pero también tú cortas una loncha transversal, 14, 16 gramos, y la haces trocitos y también te la puedes llevar a la boca. ¿Tú entiendes que habría alguna diferencia, sobre todo a la hora de la percepción de volátiles, de aromas, etcétera? Quizá a lo mejor a nivel de masticabilidad sí, pero tal, ¿qué opinión te merece esto? Mira, no me gusta hacer especulaciones. Es una prueba que tengo pendiente de hacer. No sé, esta. Es una prueba que tengo pendiente de hacer. Incluso ya tengo pensado cómo a hacerla. Y medirlo objetivamente. Es decir, los catadores notan o notan la diferencia. Y podríamos mantener esta concepción o no. O quizás para un tipo de producto podría ser que no encontráramos diferencia y que para otro tipo de producto sí que se encontrara diferencia, ¿eh? Tendríamos que hacer realmente, primero, con el objetivo claro de saber si hay o no, si se detectan o no diferencias, no si hay o no, si se detectan o no diferencias, hacer un buen diseño de la prueba y tener un número suficiente de personas, en este caso formadas, porque podemos hacerlo con consumidor de la calle, que nos aportaría una información muy importante, es decir, el producto va a vender, imaginemos que no hay diferencia, pues lo cortemos de cualquier manera, el consumidor no es capaz de encontrar la diferencia, pero sí entre el colectivo experto
con el jamón curado, a ver si también podrían, si serían capaces o no de detectar diferencias. Lo habrás visto como consumidora que hay referencias comerciales donde te destaca cortado a mano, cortado a cuchillo, etcétera, etcétera. Sí, pero hay mucho marketing también. Sí, claro, total. Y los de marketing tienen muy buenas ideas, Sí. son muy creativos. La pregunta era con la mejor de las intenciones. Sí, pues yo también he respondido muy honestamente. Es decir, es una prueba que hace tiempo que le estoy dando vueltas, a ver cómo lo podemos ejecutar. Alejandro, ¿puedo hacer otra? Sí. Esta ya no es tanto de cata, pero seguro que me puedes contestar. Tengo entendido que a nivel de picos de identificación de aromas en el jamón ibérico serrano, entiendo que en ibérico probablemente más o más intensas, hay hasta 80 productos, 80 volátiles, 70 volátiles identificados en cuanto a fórmula química y pudiera haber hasta 300 dentro de los aromas todavía por investigar. ¿Puede ser o no? Te lo digo por imaginaros todo eso metido en la boca, identificarlo, un nombre, ¿no? Podría ser, pero aquí no es una cuestión de número, sino que es lo que os he comentado. Es decir, nosotros podemos tener la foto de todos los picos, pero no sabemos la contribución de cada uno de esos picos ni cómo interaccionan entre ellos. Es decir, si son sinérgicos o si al contrario, si uno, por ejemplo, enmascara a otro. Entonces, no es una cuestión de números, sino de ir conociendo esa relación que pueden tener esos compuestos. Si hay alguno identificado, por lo visto, ¿no? Que es mayoritario, ¿no? El hexanal, dicen, ¿no? Que es, sí, pero ¿qué nos aporta? ¿Qué nos aporta? Un tipo de alimentación que haya podido recibir el animal, fantástico, nos aporta. ¿Qué más? ¿Con qué lo relaciones de los atributos? ¿Es seguro que será solo el hexanal o habrá otros que se encuentran en muy pequeña cantidad o que incluso no hemos sido capaces de identificar, que son los que nos potencian esas notas? Hay muchos artículos, no es por desmerecer ningún trabajo que se haya realizado. Todos los trabajos que se publican son novedosos. Por tanto, si son novedosos, quieren decir que aportan información, pero que no es tan fácil poder dar una respuesta clara en este sentido. Porque si haces un poco de revisión bibliográfica, verás que de publicaciones con este tipo de metodologías analíticas existen muchísimos, pero concluyente de relacionar bien o poder definir un atributo. Por ejemplo, te pongo uno, clave, el añejo o el curado. No tenemos esa composición de volátiles que nos diga, mira, si tienes esta combinación y en estas cantidades, vas a tener esa percepción, vas a tener esa nota. Yo al menos no lo he visto en ninguna de las publicaciones. Esto. El hexanal es el que siempre hablan de que el aroma se asemeja a la hierba recién cortada, ¿no? Por ejemplo. Depende mucho de las concentraciones. Sí. Bueno, vamos a seguir. Tenemos otra pregunta, ¿no? Carlos Del Hoyo, en este caso, dice: ¿algún centro académico que haya parametrizado y editado una tabla de puntuaciones como la Universidad de Davis o la de Burdeos para vino? ¿En jamón? Sí. No. Que yo tenga conocimiento, no. Hay algunos trabajos de algunos atributos, pero así como una rueda que todos tenemos en mente, yo no la he visto. Bueno, más deberes. Disculpa, necesitas para... El micrófono no es para esta sala, sino para los que nos están oyendo. Bueno, Nada, perdona, solo era decirte si tenéis algún pantón ya hecho para el jamón de los colores. Cuando empezamos con las referencias de color, buscamos las referencias estas estandarizadas y no había ninguna que cuadrara con el color del jamón. Y de ahí que utilizamos este banco de imágenes de jamón de años y años y años de hacer pruebas. Y también al principio pensamos que con una foto pues ya tendríamos la referencia del color. Nos dimos cuenta, pero esto siempre ocurre cuando uno no conoce muy bien lo que lleva entre manos, ¿no? Nosotros pensamos que con las fotografías sería bastante sencillo y luego al consultar con expertos nos hicieron diseñar una cámara cerrada
de color oscuro con una cámara en posición central y con una distribución de luces muy homogénea para evitar brillos y bueno, todas las interferencias, y de ahí que las fotos se tomaran en unas condiciones normalizadas, ¿vale? Es decir, hay tablas de colores, pero para el jamón no existe una que sea estándar. Entonces, bueno, esta es la que más se asemeja y más consensuada está, porque ya digo, esta se compartió a nivel nacional con muchas personas diferentes y al final llegamos a este acuerdo. Pero naturalmente puede haber alguna de mejor, ¿eh? Pensaba que a lo mejor utilizabais los mismos parámetros que con el vino, utilizar los blancos, los rosados, tintos y tal, que más o menos es la misma gama de color que puede tener el jamón, desde la grasa hasta el jamón ibérico puro al 100%, pues está ahí prácticamente toda la gama, a lo mejor utilizabais esto. Al final volvemos a la matriz original, a lo que es el jamón. Incluso probamos, porque hay muchos programas de estos de edición de imágenes, de modificar algunas imágenes, pero no eran colores propios de las muestras de jamón. Y entonces volvimos a la matriz original. Tenemos aquí todavía en el público dos preguntas. Una de Daniel, creo que es el primero que ha levantado la mano, y luego tenemos a Katy aquí delante. Buenas tardes, Dolors. Lo primero, agradecerte que hayas venido aquí con nosotros a ilustrarnos con tu sabiduría. Mi pregunta es, creo que podemos compartirla a varios del público y de los internautas. ¿Tenéis alguna técnica, alguna recomendación a la hora de cuidaros el olfato? De no tratar de poner entre medias algún elemento muy intenso, algún tipo de picante o sabor extremo, o incluso productos como disolventes o alguna cosa que pueda llegar a penalizaros en un futuro? No te he entendido bien la pregunta, perdona. Sí, perdona. Si evitamos algunos olores porque son muy agresivos. Si tratáis de manteneros alejados de algún olor o aroma que pueda ser perjudicial para vuestra salud olfativa, digamos, de alguna manera. Bueno, esto depende un poco de cada uno de nosotros. Mira, lo que sí hacemos o lo que recomendamos siempre, pero es tanto de olor como de sabor y flavor, que como mínimo 1 hora antes de la sesión de cata, decimos mínimo, no se haya tomado, por ejemplo, un café, ni se haya fumado, porque nosotros en el panel habíamos tenido fumadores en su época, personas que fumaban. Ahora ya como que casi nadie fuma, pues no tenemos fumadores. O, por ejemplo, que no se haya masticado chicle, ¿no? Es decir, de no haber ingerido nada que tenga una persistencia muy elevada y que nos pueda afectar a la percepción de lo que son las características que nosotros queremos evaluar en el producto. Esta es la recomendación. Y luego, si trabajamos con olores, claro, en boca podemos tomar manzana, beber un poco de agua, pero con el olor que hacemos, pues también está descrito que si tienes, por ejemplo, tela de algodón, olor, sería como la manera de limpiar. Estarías oliendo una muestra, olerías la muestra esa de esa pieza de tela limpia de algodón, esperarías un momento y parece que también es como hacer un reset y así puedas volver a como si fuera la primera muestra. Pero hay que vigilar muchísimo, porque te saturas muy fácilmente con el olor. Sí, yo quizás es más a la hora de preparar la cata o durante la misma. Yo quizás me refería más a largo plazo, a cuidar vuestra salud a nivel personal para poderlo luego hacer en la vida profesional. Me refería a qué cuidados tenéis con vuestra... Ninguno especial. No, somos personas normales y la única cosa es esto que te decía, ¿no? Que tener en cuenta que si uno no está fisiológicamente bien, ¿no? Que está resfriado o tiene cualquier tipo de afección, avisar al jefe de panel y por el resto, pues cada uno hace lo que quiere,
no los controlamos. Sí, como habéis dicho, el COVID, por ejemplo, ha hecho estragos con muchos Sí. en su sistema olfativo. Pues no sé si la exposición continuada a determinadas sustancias de forma frecuente puede afectar también negativamente. Seguramente que sí, pero en el caso de los alimentos no. En el caso Vamos a pasar a la siguiente. de los alimentos no. Muchas gracias, Daniel. Tenemos aquí delante, Pablo, aquí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Dolores, por la ponencia tan interesante. Yo no sé si es una pregunta, pero también es una invitación a ti, a Lisa y a todos. Dices que entrenáis a los catadores en el panel de catas y es un entrenamiento que hacéis con un fin concreto, que es para obtener unos resultados. Y yo creo que en el mundo del jamón, el que represento y el que estamos aquí, todos estamos aquí, creo que ese entrenamiento tiene que salir fuera y que es importante que salga fuera también a profesionales que podamos aprender a catar para luego transmitir al consumidor y a las personas con las que trabajamos a catar. Yo trabajo mucho el jamón con el mundo del vino, porque tengo que enseñarle a los clientes qué tienen que ver en el jamón. Y a lo mejor aquí en España, pues sí, pero en el extranjero, ¿cómo entrenamos a nuestros consumidores? Entonces, yo veo ahí un trabajo muy bonito en el que tenemos que hacer todos los que estamos aquí, de entrenarnos, de formarnos, y a lo mejor ahí hay una parte también de vista positiva de poder educarnos. Nosotros estamos a vuestra disposición, es decir, nuestro conocimiento más en el ámbito de la ciencia sensorial, independientemente de lo que conocemos de jamón, pues está a vuestra disposición. En cuanto al jamón, seguramente muchos de vosotros sabéis más que nosotros. Y aquí la potencia que yo le veo en el caso del sector que os dedicáis, que estáis vinculados al jamón, es que trabajando intensamente se podría tener disponer de paneles expertos. Es decir, de paneles hay de diferentes tipos. Hay paneles entrenados y hay paneles expertos. Los paneles entrenados normalmente son personas que están familiarizadas con la ciencia sensorial y pueden evaluar pues, los atributos que les hayamos explicado, pero no nos aportan más información. En cambio, los paneles de expertos, que sería este caso que os estoy sugiriendo, serían personas que conocen toda la parte productiva. Es decir, algunos conocen cómo criar a los animales, qué impacto puede tener la alimentación o la genética en la calidad de esos perniles que después van a seguir un proceso y que saben que si se sala de una determinada manera, si se somete a una temperatura, si se somete a una humedad relativa, si se hace o no enmantecado, si salen hongos cuando el jamón está aún ligeramente húmedo, ¿qué ocurre? Es decir, si estas personas que tienen este conocimiento adquieren bien la técnica sensorial, aportarán mucho al sector, porque serán capaces de relacionar esos atributos con el proceso, con la alimentación, con la genética. Y realmente sería un panel experto. O sea que os animo. Muy bien, tenemos una pregunta también aquí del chat que dice si hay relación sensorial entre los olores de las calas y el sensorial. Entiendo que, pues, evidentemente... Sí, claro, la cala es análisis sensorial, se cala el jamón y se huele. Se refiere a la cala, el defecto cala, por así decirlo, ¿no? El defecto que tenga una putrefacción, que tenga una... Pero bueno, que al final es lo mismo. Que sí. dice, ¿no? Me refiero, él no dice la cala en el acto de calar probablemente, sino en el acto, o sí, ¿no? Bueno, o el defecto de la cala. Sino en el acto de probarlo, ¿no? De probar. El producto que sea cala, que tenga un defecto de cala. Sí, si se nota, claro, la cala como defecto podría ser un atributo sensorial que no queremos encontrar en ningún jamón, pero si se encuentra, realmente es un defecto. Luego tenemos otra que preguntaba, en este caso, José Manuel Martín, pregunta, ¿esos atributos sensoriales del jamón podrían aplicarse en alguna medida al lomo curado? Sí, claro. Los de los sabores básicos, por ejemplo, se pueden aplicar, en boca el flavor curado, también extrapolando los de aspecto, el color, la intensidad,
la homogeneidad, el color de la grasa. Haciendo unas referencias específicas, además. Sí, no, pues que incluso en algún caso nosotros hemos utilizado el lomo, que es un solo músculo, para intentar hacer una referencia, por ejemplo, de salado para el caso del jamón. Es decir, que sí, que se pueden relacionar, extrapolar o adaptar a algunos atributos. Preguntaba Soledad Sánchez también, si un poco en relación con lo que decía Katy, también si hay algún curso presencial sobre análisis sensorial del jamón curado, es decir, si también existen cursos presenciales. Probablemente hay empresas que hagan cursos. En nuestro caso, los hacemos a demanda, en todo caso. Es decir, recibimos una petición y adaptamos ese curso a la petición que hemos recibido. Realmente no nos nuestro objetivo de nuestro trabajo es hacer investigación y en el marco de esa investigación también podemos prestar este servicio, ¿vale? Pero no, digamos que no es la parte central de nuestro trabajo, pero que también se hacen y seguramente hay muchos laboratorios de análisis sensorial en España que organizan cursos. Otra cosa, de siempre también, bueno, pues se ponía la típica fotografía de la lengua con las distintas partes de lo que percibe cada zona, cada área de la lengua, ¿no? Sin embargo, eso estaba en desuso, había gente que decía que eso ya no estaba actualizado. ¿Eso sigue siendo así o no? ¿Que el dulce se percibe en unas zonas, el amargo en otras? ¿Eso sigue siendo fiel? O... Bueno, hay corrientes, ¿no? Esta era la clásica, la tradicional, y que, como decía Alejandro, en la punta de la lengua teníamos el dulce, el amargo en la parte posterior, el salado por los laterales y el ácido normalmente también, pero por la parte inferior de la lengua, y después había el umami que más o menos estaba repartido en toda la cavidad bucal. La relación, o sea, la explicación es que cada uno de los sabores se relaciona con determinadas papilas gustativas y esas papilas gustativas realmente tienen una distribución local en nuestra cavidad bucal y de ahí que existiera esa teoría. Si queréis probar lo del amargo, con el amargo lo podéis ver. Probáis una solución amarga o, bueno, es que el café es muy aromático, pero algo que fuera un poquito amargo en una disolución acuosa. Os diría el triptófano, pero bueno, si estáis en laboratorio ven y si no, no, porque es el del amargo que puede aparecer en el producto cárnico curado. Entonces, si lo probáis con la punta de la lengua, no sé si notaréis casi nada. Si esa disolución os la bebéis un poquito y dejáis un tiempo suficiente como para que ese amargo salga, porque el amargo es el último de los sabores básicos que detectamos, pero es el que persiste más. Entonces, os lo tragáis un poco la solución y le dejáis tiempo que aparezca, lo vais a notar. En el caso del jamón, si alguna vez tenéis jamones pastosos altamente proteolíticos, son candidatos a ser amargos, porque normalmente los jamones no son amargos, a diferencia del café. Entonces, lo que tenéis que hacer para notar ese amargo es deglutir un poco de esa muestra y dejar tiempo para que salga. Es decir, que podría haber una combinación de ambas teorías. Existe una localización de las papilas gustativas en zonas muy concretas que facilitan la percepción de las moléculas que nos dan esas percepciones o estos sabores básicos, pero también ahora hay ya bastantes publicaciones de que existen muchos receptores a lo largo, situados, que los han ido detectando a lo largo de todo nuestro sistema digestivo. Y se habla ya que nuestro intestino es como un segundo cerebro. Es decir, que vamos a ver cómo evolucionan todo este conocimiento a medida que se va generando este conocimiento, cómo lo vamos incorporando. Y una cosa es conocerlo y la otra es interpretarlo, ¿no? Yo no sé si tengo una sustancia dulce en mi intestino, seré capaz de que mi cerebro reconozca que realmente es dulce o lo que es, no lo sé. Necesitamos un poco de tiempo para ir viendo cómo van evolucionando estas teorías. Pero parece ser que convivirán las dos, Alejandro. Muy bien. Como
Estamos teniendo muchísimas preguntas y yo creo que ya vamos bien de tiempo. Voy a leer la última aquí del streaming y si acaso a lo mejor una más del público y terminamos. Dice José Ángel Ferreira, dice, hola, ¿cree que es posible detectar el efecto de Cala con algún tipo de instrumento digital? ¿El defecto de Cala con algún tipo de instrumento digital? Tendríamos que entrenar al instrumento digital. Es así, el instrumento digital no es inteligente. Es decir, si le entrenamos y le enseñamos, mira, esto es Cala porque tiene esto, pues es inteligencia artificial. Es decir, cuando detecte esa composición nos va a decir, ustedes tienen Cala. Hay que entrenarlo. Es lo mismo que pasó con las narices electrónicas y todo estos... Es lo que pasó con todos estos equipos. No puedo hablar con mucha propiedad porque yo no he trabajado con ellos, con estos equipos de laboratorio, pero hay que entrenarlos. Luego, si los entrenas bien, te pueden proporcionar mucha información, pero ellos no perciben, percibimos nosotros. Bueno, pues una pregunta más en el público. ¿Alguien? ¿O vamos a cerrar? Mira, Pedro. Tampoco esta. Si habéis tenido alguna experiencia, recordad que hace años salió el tema de la inteligencia artificial, que antes, sobre todo yo creo muy enfocada en el mundo ibérico, si habéis tenido algún tipo de experiencia en este sentido y si podría valer como un artilugio, por así decirlo, para poner o nivelar o hacer la referencia de una carta sensorial, ¿no? Es decir, que dicen los catadores con sus defectos y sus virtudes, pero la máquina lo que dice es esto. ¿Cuánto nos desviamos de la máquina? Ya he dicho que los instrumentos de laboratorio todos son muy útiles, de verdad que sí. Ahora, si me estás preguntando de una manera muy, ¿cómo te diría?, muy polite, de si la máquina puede sustituir la nariz electrónica a los catadores, lo veo un poco difícil. Lo veo un poco difícil. Pero, bueno, también ahora han surgido todos estos algoritmos de inteligencia artificial que hacen los exámenes y preparan las redacciones y todas estas cosas. No sé qué nos espera, pero con los resultados que hay ahora son instrumentos que ayudan muchísimo a interpretar la percepción sensorial, pero llegar a sustituirla yo creo que va a ser difícil. Nosotros hicimos algunas experiencias allí en Monells, pero era más de complementar. Lo vamos a ver ahora porque Dolores ha traído unas muestras y vamos a hacer unas pruebas ahora aquí, los que estamos en el público, con lo cual animo a todos los que están siguiéndonos en streaming que vengan aquí y a la próxima vez lo hagamos un poco en directo, ¿no? Así que bueno, muchas gracias, Dolores, ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros porque realmente me ha pasado pues este rato volando, de verdad. Muchas gracias.